grabar, así ya queda lista esta clase. Hoy es la primera clase que tienen conmigo de Matemática 3, ya tuvieron con la profe Romy, creo. Vamos a trabajar con el problema 1, el primer problema del práctico, y el problema 4. ¿Bien? ¿Qué problemas trabajaron con Romy? Hoy trabajamos el 2 El 2. y, ajá, Bien. y algo del 6. Bien, bueno, vamos a empezar con el 1, que es el primero del práctico, que es algo similar a lo que se estuvo viendo en la clase teórica, y después vamos a empezar con el 4, el problema 4, y vemos si podemos terminarlo, y si no, lo terminaremos en la próxima clase. Igual, de todas formas, yo les voy a ir dando lugar a que ustedes participen. No sé si por si hay alguien nuevo, lo aclaro. En las clases prácticas lo que hacemos es tomar un problema, vamos a leer el enunciado, entre todos charlar qué nos pide ese problema y después comenzar a resolverlo entre todos. Así que por eso tienen que ir participando ustedes también. Si ya lo hicieron, con la resolución que ustedes hicieron, ir aportando. Y si no, este es el momento para resolverlo y para que vayan viendo cómo interpretar el problema, cómo resolverlo y cuáles son las argumentaciones que se tienen que hacer. Bien, hacemos damos especial interés a eso de las argumentaciones, como se dijo en la clase teórica. Así que por eso nos sirve ir compartiendo las ideas que tenemos entre todos. Yo voy a compartir pantalla con el problema, así que no los voy a estar viendo acá a quien me habla, pero ustedes me frenan cualquier cosa, si yo estoy hablando, si estamos viendo algo, me frenan y me dicen por cualquier cosita, o por cualquier duda, si hay algo que no se entendió, se vuelve a explicar. Por lo que estuve viendo en el práctico, en el foro, estos problemas están las resoluciones, así que bueno, seguro ya algunos lo tienen hechos. Voy a compartir pantalla. Toda la pantalla, bien. Bueno, vamos a ir al problema 1. ¿Ven todos la pantalla? Sí, profe, se Sí, ve. profe. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Vamos a leer el problema 1. Nos habla de la función de costos para una empresa que está dada por los valores contemplados en la siguiente tabla. Entonces tenemos una tabla en donde se expresan las cantidades en toneladas y los costos totales en miles de pesos. Y después tenemos algunas preguntas acerca de cuándo el costo marginal es mínimo, cuándo el costo promedio es mínimo, y después nos pregunta sobre la importancia de determinar estos valores en los apartados anteriores, o sea, en el apartado A y en el apartado B, este costo marginal, cuando el costo marginal es mínimo y cuando el costo promedio es mínimo, ¿para qué nos serviría? ¿Qué es lo que entienden de ese problema? ¿Cómo puedo empezar a relacionar los datos y empezar a resolverlo? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Ustedes me van guiando. Los escucho. Con los datos de la tabla, armar una función de costo. Bien, con los datos de la tabla, como me está preguntando sobre el costo marginal y el costo promedio, necesito una función de costos. Bien, ¿y cómo voy a obtener la función de costo marginal y la de costo promedio a partir de la función de costos? ¿Se acuerdan? Derivando. ¿Cuál? Para el costo marginal, la de costo total. Bien, para el costo marginal voy a derivar la función de costo total. ¿Y la del costo promedio? La de costo total dividida en las cantidades y después vamos a derivar esa. Bien, la Claro. del costo total la voy a dividir en las cantidades, en Q, que llamamos Q a las cantidades, y después para encontrar el mínimo, para encontrar esos valores críticos o puntos críticos, derivábamos también. Entonces, vamos a tener que usar la derivada. Entonces, voy a llevar estos puntos, esta tabla, los voy a graficar como puntos en GeoGebra. Bien, acá yo ya tengo la tablita de la cantidad y el costo. Y vemos estos puntos. Así, antes de probar con alguno de los ajustes, a partir de las argumentaciones de los problemas que ustedes ya realizaron, ¿qué problema
qué ajuste se imaginan que puede adecuarse a este contexto para una función de costos? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo veo cómo tiene que ser la función? A ver. Es creciente. Es creciente, tengo que buscar entonces una función que sea creciente. ¿Qué más? ¿Qué me puedo imaginar ahí? Empiezo a pensar antes de probar y empiezo a pensar en algunas funciones que conocen. ¿Qué funciones conocen? O modelos funcionales que podemos encontrar en los ajustes. Hay lineal, exponencial, polinómicos, pero yo creo que en este problema puede ser un polinómico de grado 3. Bien, vamos con eso. ¿Por qué si vos considerás que es un polinómico de grado 3, por qué no podría ser un lineal o un exponencial, que también los mencionaste? ¿Cómo era un modelo, cómo era el comportamiento de una función lineal? ¿Cómo era la Constante, gráfica? Constante. ¿Y la gráfica cómo la veo? recta, y esta que tenemos acá, Como una estos puntos recta. no son rectos. Bien, si yo miro estos puntos, no lo veo como una recta. Lo puedo comprobar con un ajuste lineal. Acá voy a seleccionar de la lista de puntos de L1 y fíjense, ¿se ajusta una recta a los puntos? No. 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 Podría determinar el R cuadrado, pero a simple vista vemos que no se está ajustando los puntos. Entonces ya lo podemos descartar porque no forman una recta entre los puntos. ¿Qué otro ajuste puedo probar? Me habían dicho exponencial. ¿Qué pasa con un exponencial? ¿Se ajustan los puntos? No, No, para tampoco. nada. No, peor que el de recién. Si calculamos el coeficiente de determinación, seguro es muy chiquito. ¿Cuál otro habíamos dicho? ¿Qué otro ajuste puedo probar? ¿Puede ser un polinómico de grado 3? Bien, un polinómico. ¿Por qué grado 3? ¿Cómo era si consideramos un ajuste polinómico de grado 1, sería la función lineal, ¿bien? Sería la recta que probamos con el modelo lineal. Un ajuste polinómico de grado 2, ¿cómo era la gráfica de Tiene una una función parábola. cuando es de grado 2? Bien, era una función cuadrática que es una parábola, ¿bien? Entonces va a tener las ramas hacia arriba o hacia abajo. ¿Lo veo como una parábola esto? No. No, fíjense Y que es además un los poquito costos mejor que siempre los son que veníamos crecientes. probando. ¿Cómo? Además, los costos siempre son crecientes. Bien, los costos siempre son crecientes. En este caso, de todas formas, suponiendo que se ajusta a una cuadrática, como la parábola sabemos que tiene, en este caso, tendría las ramas hacia arriba. Entonces, no va a decrecer después. Y va a decrecer en la parte de los negativos. ¿Bien? ¿Y qué estamos considerando que algo que nos falta aclarar acá? Vamos a escribir cuáles son las variables que tenemos en cada eje. Acá en el eje de las abscisas, ¿qué tendríamos? ¿Qué variable tendríamos? Las cantidades en toneladas. En las cantidades en toneladas. Puede poner solamente cantidades, pero lo pueden aclarar que es en toneladas. Y en el eje de las ordenadas, estamos buscando una función de costos, entonces tendríamos los costos totales. En miles de pesos. En miles de pesos. Bien, lo pueden aclarar entre paréntesis. ¿Cuál sería? A ver. Así queda porque después nos vamos a olvidar en miles de pesos. Bien. ¿Y las cantidades es en toneladas, era? Sí, en toneladas. 100 toneladas. Bien. Bueno, entonces veíamos que teníamos un ajuste cuadrático, pero habíamos dicho también que podía ser un ajuste polinómico L1 de grado 3. Bien, voy a sacar el otro así se ve. ¿Se ajusta mejor a los datos? Sí.
Sí, este se ajusta mejor. ¿Cómo podemos comprobar? Podríamos calcular el coeficiente de determinación, que lo buscamos como el R cuadrado. ¿Qué nos decía el coeficiente de determinación particularmente? Sobre la función, en este caso va a ser la G. ¿Cuánto se ajusta el modelo elegido a los puntos que están dados? Bien, ¿cuánto se ajusta el modelo? En este caso me aparece un 1. Puedo fijarme en el redondeo, los voy a estar redondeando, pero vemos que tenemos a 5 cifras decimales y lo está redondeando un 1. ¿Bien? Generalmente con los polinómicos siempre nos da 1 porque se ajusta mejor a la función que otros modelos funcionales. Bien, entonces, tenemos esta función que la podemos reescribir usando, ¿qué letra usamos? En vez de la X usaríamos la Q, que son las cantidades, y acá en vez de G usaríamos la C, que son de los costos totales. ¿Bien? Podremos reescribir y esta sería nuestra función de costos. Me voy a ir por acá al Word, que yo ya la tengo escrita. Bien, fíjense que acá lo escribí como una fracción, un tercio, para poder derivar y que sea fácil y no como decimal. ¿Por qué un tercio? ¿Se acuerdan cómo se pasaba de decimal a fracción? Porque ahí vi que en uno de los foros vi que habían puesto que les daba distinto de cómo se llegaba a un tercio. ¿Se entiende por qué un tercio es igual a 0,33? ¿Se acuerdan cómo era? 1 dividido 3 es 0,33. Claro, yo puedo probar con la calculadora, dividir 1 dividido 3 y me da 0,33. Y si no, había una reglita que lo que me decía era que para pasar la fracción, en el denominador, cuando tengo, este es un número decimal periódico. ¿Qué quería decir periódico? De que se repiten las cifras. Tiene infinitas cifras que se repiten. En este caso se está repitiendo siempre el 3. Entonces, cuando tenía un decimal periódico, cuando lo paso a fracción, tendría el número que tengo acá, el 3, lo voy a escribir sobre 9. En el denominador escribía un 9 por cada cifra que sea periódica. En este caso es solamente el 3. Por eso me queda 3 sobre 9, que lo puedo simplificar y me queda un tercio. ¿Bien? No es sobre 10. Ahí es donde estaba la confusión, que en uno de los foros vi que lo hacían como 3 o 33 sobre 10 o sobre 100. Bien, en el caso de los periódicos utilizamos sobre 9. Por eso al simplificar obtendríamos un tercio. Bien, tenemos entonces la función de costos. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Nos preguntaba sobre el costo marginal. Bien, queríamos encontrar cuál era el mínimo del costo marginal. ¿Cómo puedo encontrar la función de costo marginal? Derivando la función. Derivando, perfecto. Y me ayudan a derivar, ¿cómo tendría que derivar acá? ¿Se acuerdan qué pasaba cuando había potencias? Tengo sumas. Bajás el exponente, lo multiplicás y le restás un grado. Bien, vamos a empezar con el primero. Tenemos un tercio, q al cubo, le tengo que bajar un grado, me va a quedar q al cuadrado, y acá adelante voy a multiplicar un tercio por este exponente, por 3. Entonces me queda un tercio por 3, ¿cuánto sería? Me queda 3 sobre 3, que es igual 1. a 1. Entonces me quedaría q al cuadrado solamente. Ahora voy a derivar el menos 10q al cuadrado. ¿Cómo me quedaría? 20q. Menos 20q. Menos 20q. Bien, porque el exponente, que es un 2, lo voy a multiplicar por el coeficiente, por menos 10 por 2, menos 20, y voy a bajarle un grado al exponente, entonces me queda en q. Bien, el más 300q, ¿cómo me 300. Más Bien, 300. Más 300, bien. Cuando era un término lineal, cuando lo derivamos nos da una constante. ¿Y qué pasaba cuando derivamos una constante? 0. Desaparece. Desaparece, nos quedaría 0. Entonces acá tendríamos que agregar más 0, que no es necesario incluirlo. Entonces tenemos la función de costo marginal, pero volvemos al problema. ¿Qué nos pedía el problema?
¿Cuándo el costo marginal es mínimo? ¿Cómo puedo hacer para saber cuándo el costo marginal es mínimo? Tenemos ahora la función de costo marginal, que cómo podemos, otra cosa más es cómo podemos controlar que esto esté bien. Buscando los puntos ¿Igualarlo a críticos. cero? Bien, esperen que les hice dos preguntas juntas. Una era cómo buscar el mínimo y otra era cómo comprobar que el costo marginal esté bien. Lo podés comprobar en el GeoGebra, ¿no? Bien, para comprobar que esté bien, puedo comprobar derivando esta función en GeoGebra, que ya la teníamos. Bien, la g de x sería, voy a buscar g' de x. Bien, y fíjense que me quedó esta función, x cuadrado menos 20x más 300. Vamos a la que teníamos nosotros. En vez de x cuadrado tenemos q al cuadrado menos 20q más 300. Nos quedó la misma. Sabemos que está bien entonces esta derivada. Ahora sí, la otra pregunta que les había hecho antes era ¿cómo buscamos cuándo es mínimo? Buscando ¿Dónde los tenemos un puntos mínimo para esta críticos función? de la función. Buscando los puntos críticos. ¿Y cómo buscábamos los puntos críticos? Igualando a cero. Igualando a cero, ¿qué cosa? La derivada. La derivada. O sea que si yo acá quiero buscar los puntos críticos del costo marginal, tengo que volver a derivar, porque quiero derivar la función de costo marginal, y ahí igualar a cero para encontrar los puntos críticos. ¿Bien? Vamos a intentar una ecuación. Costo marginal prima va a ser de Q. ¿Y cómo va a ser la derivada ahora? ¿Me ayudan con esta derivada? Q al cuadrado. Si lo derivo me queda 2Q. 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 Bien. El exponente me queda multiplicando a un 1, que habría adelante, y bajo un grado. Menos 20Q. Menos 20. Menos 20. Menos 20. Bien. Me queda una constante. Y como acá tengo una constante, me quedaría 0. Entonces tenemos la derivada del costo marginal. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me decían igualar a 0. Sí. Entonces esto lo voy a ir a igualar a 0. Bueno, ¿cómo resuelvo? Ahora tengo que ver cuándo, con qué valor de Q se cumple esta igualdad. De que la derivada del costo marginal va a ser igual a 0. ¿Bien? Ese va a ser el valor crítico, punto crítico. ¿Cómo despejo de acá Q? Sumo 20 a ambos miembros y después Bien. ambos miembros dividido. Bien, primero voy a dejar 2Q va a ser igual a, sumo 20 en ambos miembros. ¿Por qué? Porque a la izquierda tengo menos 20, que si sumo 20 me va a quedar 0, que no lo escribo a ese 0, y del otro lado me va a quedar 20. Y después lo que voy a hacer es dividir en ambos miembros por 2. Si hago 2Q dividido 2, me va a quedar Q, y del otro lado 20 dividido 2, que me va a quedar 10. Entonces dice que Q es igual a 10. ¿Qué significaría ese Q igual a 10? Que es el mínimo. Es un Que ese es el punto. mínimo. ¿Y cómo? Tienes que corroborar que sea un Bueno, máximo o un mínimo. ahí está. Es un punto crítico o un valor crítico. Y yo ahora tengo que ver si ese valor crítico es un máximo o un mínimo. ¿Cómo puedo ver si es un mínimo? Tomando un ¿Se valor acuerdan? anterior y un valor posterior para ver, o sea, los reemplazás y ves el resultado. Para que sea un Bien, mínimo. ¿y en dónde voy a tiene que reemplazar? ser en la derivada. ¿En qué función voy a reemplazar? En la derivada. la derivada. Bien. ¿Puedo reemplazarlo Profe. en la derivada? Sí. Sabe que yo hice este problema y lo hice con decimales, lo hice con 0,33 y no me da así la Sí. derivada justamente. ¿Y qué te quedó? Y no, a ver, me quedó... ¿Qué te queda, por ejemplo, acá, cuando derivas 0,3333? Lo multiplicas por 3, ¿cuánto te da? 0,99 al cuadrado. Claro, De x al cuadrado. 0,99. O sea que es un número cercano, que acá me quedó 1. Es un número cercano a 1. Por eso es más fácil con la fracción. O sea que acá te va a quedar 0,99. Después Menos acá te va a 20, quedar 0. 300. ¿Cómo? Esta parte te queda igual. Lo que cambia es acá.
Claro, exactamente. Exactamente. Bien, ahí te va a quedar 0,99 q al cuadrado, que es casi 1 al cuadrado, si lo redondeo. 1 q al cuadrado, 1 por q al cuadrado, como está acá. Y después, si ese 0,99 lo multiplico por 2, me va a quedar, es como si estuviera multiplicando el 1 por 2. Entonces me va a quedar cercano a 2, ¿bien? Si redondeas esos valores que tenés, te va a quedar acá un 1 y acá un 2. ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Y acá qué número te quedó? También 10, Cuando medio igualas 10. a 0. ¿10? Bueno, perfecto, muy bien. Entonces voy a probar. Para 10 lo puedo reemplazar en la función de costo marginal o en la función o en la derivada del costo marginal, en cualquiera de las dos. Lo que cambia es qué tenemos que interpretar ahí. Vamos a ver. Acá entonces voy a elegir un valor que esté antes, puede ser el 9, y un valor que esté después, el 11. Bueno, si evalúo en el costo marginal, ¿qué sería esto? Tengo que evaluar el 9, el 10 y el 11 en la función de costo marginal. ¿Cuál es la función de costo marginal? Esta. O sea que voy a hacer 9 al cuadrado menos 20 por 9 más 300. O directamente me voy a GeoGebra y lo evalúo. Estábamos en la de costo marginal, sería en G'. G' evaluado en 9. 201, vamos a hacer G' evaluado en 10. Y también reemplazamos en 11. Bien, nos dio 201, 200 y 201 de nuevo. O sea que acá sería 201, 200 y 201. ¿Qué significa eso? Que cuando tengo una cantidad de 9 toneladas, el costo marginal va a ser 201. ¿Qué significaba eso? Se fueron todos acá. Yo no los veo y se escaparon. Que en el margen de las 9 toneladas, producir una Sí. unidad más cuesta $201 más. Una tonelada más. Pero Sí, una tonelada más. ¿Y esto era en dólares o era en Miles de miles de pesos. pesos. miles de pesos? Bien, miles de pesos. Miles de Bien, pesos. ¿y qué pasa para el 10? En el margen de las 10 toneladas, Producir y vender acá el costo, una tonelada. una tonelada más va a ser 200 miles de pesos. Y acá vuelve a ser 201 miles de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tengo 201, tengo 200 y tengo de Mínimo. nuevo 201. Que tengo un mínimo, ¿bien? Porque piensen esto que voy a tener el 201 acá arriba, el 200 acá y el 201 de nuevo acá arriba. Entonces estaría hablando de un mínimo. Si no me doy cuenta de esa forma, lo puedo evaluar en la derivada del costo marginal, al 9, al 10 y al 11, y ver qué nos da. Vamos a derivar, entonces esto sería G''. A ver si me lo pongo así. Bien, acá está la función. 2x menos 20. 2q menos 20. Bien, esta sería la función, de que de paso corroboramos que esté bien. En G'', el 9, el 10, y el 11. Fíjense que en 9 vamos a pasar estos datos. Menos 2, 0 y 2. Menos 2, 0 y 2. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me da un número negativo? Acá, ¿por qué me da 0? Acá me da un número positivo. ¿Qué información me daba la derivada del costo marginal? El comportamiento de la curva, profe. Comportamiento de la curva, bien. ¿Y qué sería que acá, qué pasa, por qué es negativa? Porque ahí la Eran función las- decrece. Porque crece de forma... Sí, perdón, seguimos. Porque crece, después la pendiente de la recta tangente es 0 y después vuelve a ser creciente. Por lo que es un mínimo. Bien, decrece entonces acá.
Las Sí. tasas, bien, que las tasas son negativas en este caso, ¿bien? No es que está tomando valores negativos la función de costo, sino de que las tasas son negativas, me indica que la función decrece. Acá, cuando es 0, es que las tasas eran nulas, y cuando es positiva me indicaba que la función de costo marginal crece. Entonces, lo que veía acá, que tenía 201, después 200, decrecía, y después pasado 201, volvía a crecer, acá tengo tasas negativas, me indica que decrece la función de costo marginal, acá llega el 0, ese es el punto crítico en 10, y después vuelve a crecer, por eso tengo tasas positivas. Bien, entonces estamos hablando de un mínimo. ¿Cómo daríamos la respuesta entonces? ¿Cuál es el mínimo? Q igual a 10, pero ¿cómo lo puedo decir eso? ¿Cómo lo puedo argumentar? Que en las 10 toneladas nuestro costo total sería de, a ver, ¿cómo se sepa? De un mínimo de 10 toneladas. ¿Es el mínimo de qué función? Costo marginal. De costo marginal, bien. Ojo que no es del costo total. Para el costo marginal tenemos un mínimo en las 10 toneladas. Bien, estamos hablando de un mínimo en las 10 toneladas. Bueno, seguimos con el problema. La otra parte va a ser más rápido porque es más o menos hacer lo mismo, nos está pidiendo un mínimo, pero con la función de costo promedio. ¿Cómo calculaba el costo promedio? Nos vamos acá al Word. Costo total dividido las cantidades. Costo total dividido las cantidades, ¿bien? Entonces, el costo promedio de Q va a ser el costo total, esta función que teníamos acá, de costo total, dividido las cantidades. Bien, lo puedo acomodar a esto. Puedo aplicar la propiedad distributiva, bien, y distribuyo el Q, que está en el denominador, para cada término. Así me queda más acomodado porque después voy a tener que derivar. ¿Cómo me quedaría entonces? Un tercio Q al cubo dividido Q. ¿Qué pasa si a Q al cubo lo estoy dividiendo por Q? ¿Qué me Q al queda? Un cuadrado. tercio me queda igual. Q al cuadrado. Me queda Q al cuadrado. Bien. Estoy simplificando. Arriba tengo tres veces la Q multiplicada y abajo tengo una sola vez. Una de esas la saco y me quedan 2 veces nada más la Q multiplicada. Bien, acá tengo menos 10 Q al cuadrado dividido Q. ¿Cómo me quedaría? Q. Después tengo más 300 Q dividido Q. Más 300. 300. Me queda más 300. Bien, y acá me quedaría 10 dividido Q. Bueno, ¿qué tenía que hacer? Entonces tengo la función de costo promedio, pero quería encontrar, volvemos al problema, ¿cuándo el costo promedio es mínimo? ¿Qué tenía que hacer para encontrar cuándo es mínimo? Derivar. Derivar, o sea que tengo que derivar esta función. Vamos a derivar costo promedio prima, o costo promedio marginal sería, de Q. ¿A qué va a ser igual? Un tercio Q al cuadrado, ¿cuánto me quedaría si lo derivo? 2 sobre 3Q. Bien, 2 tercios Q. Después tengo menos 10Q, si lo derivo, en término lineal me queda Menos 10. menos 10, una constante. Después el 300, como es una constante, si lo derivo me queda 0. Y acá, ¿se acuerdan cómo quedaba el 10Q al 10 sobre Q? Cuando derivaba. Menos 10. Menos 10 Q al cuadrado. Bien, esto se lo acuerdan y si no, lo que hago es que acá tengo un cociente, tenía que buscar cuál era la regla del cociente, tenía la derivada del primero sobre la segunda función como estaba, menos, todo eso. Y por eso acá abajo me queda Q al cuadrado, lo pueden comprobar. Entonces tenemos la función de costo marginal, de costo promedio marginal, ¿bien? Eso lo podemos ir explicando también para ver que nos dé lo mismo. Vamos a sacar un poco de estas funciones. Bien, tenemos costo promedio marginal, sería la función G dividido las cantidades Q, que en este caso sería X.
Esta es la función de costo promedio. Bien. Y después buscábamos la derivada. ¿Cómo debería ser la derivada antes de graficarla? Esta es la función de costo promedio. Esta. Al revés. ¿Cómo sería al revés? ¿Qué me indicaba? ¿Qué información me daba la derivada de la función original? En este caso, el costo promedio marginal, ¿qué información me da? ¿Cómo debería ser la gráfica? Vemos que acá la función de costo promedio vamos a considerar solamente esta parte no, ¿por qué? Porque no me interesan las cantidades negativas, porque estamos hablando de cantidades en toneladas. No voy a considerar la parte negativa, solamente vamos a restringir el dominio para 0. Entonces, vemos que la función, ¿cómo es el comportamiento? Decrece. ¿Y cómo va a ser la función de costo promedio marginal? ¿Por qué? Yo mientras la voy buscando. Si la función de costo, o sea, la derivada del costo promedio es negativa, indica que la de costo promedio está decreciendo. Exacto. Como esta función es decreciente, la derivada, cuando es negativa, me indica que la función es decreciente. ¿Y qué pasa con las tasas? Como acá se van acercando cada vez más al 0, las tasas se van haciendo más chicas o más grandes. Más chicas. Más pequeñas. Más pequeñas, porque me estoy acercando más al 0 desde el lado de los negativos, pero me acerco al 0. Si me estuviera alejando del 0, se hace más grande. Quiere decir de que acaba de crecer y en tasas cada vez más chicas o más pequeñas, ¿bien? O menores. Bueno, tenemos acá la derivada. Entonces, ¿qué teníamos que buscar? Teníamos que buscar cuando el costo promedio era mínimo. O sea, ¿cómo busco ese punto crítico? Cuando corta el eje de las abscisas. ¿Qué teníamos acá? Bien, en el caso de la derivada, espera que vuelva el GeoGebra, en el caso de la derivada, cuando corta el eje de las abscisas, de forma algebraica, ¿qué estaría haciendo? Lo que habíamos hecho arriba, estaría igualando esta función a 0. ¿Bien? La vamos a cargar, para no resolver todo esto, lo vamos a cargar directamente en el GeoGebra, para resolver. Esperen que lo voy a hacer más chiquito. Ahí está. Nos vamos al cálculo simbólico y vamos a resolver esta ecuación directamente acá. Bien, ¿se acuerdan cómo se resuelve una ecuación? Para no despejar de ahí la Q, acá vamos a usar la X, usamos el resuelve, ecuación en X, o soluciones también se puede usar. Tenemos 2/3, vamos a poner entre paréntesis por las dudas, 2/3 por Q, que sería X, menos 10, menos, entre paréntesis, 10 sobre X al cuadrado. Vamos a poner un paréntesis más ahí por las dudas. Bien, y todo esto tiene que ser igual a 0. Bien, nos dio este valor. Este es igual a 15.06608. ¿Qué sería ese 15.0668? ¿Qué estábamos buscando? Es un punto crítico. Un punto crítico, bien. ¿Cómo hago para saber si es realmente un mínimo, que es lo que estábamos buscando? La misma tablita con el costo promedio y el... La misma tablita, bien. Eso se los dejo de tarea a ustedes para que ahora sigamos con otro problema. Entonces, en caso de que este sea un mínimo, tendremos que comprobar reemplazando en la función de costo promedio o en la función de costo promedio marginal un valor anterior, el mismo valor, 15,06, o lo puedo redondear a 15,07, y un valor que le sigue.
un valor más grande. De esa forma me voy a fijar, como vemos acá, si es un mínimo. Bien, eso se lo dejo a ustedes. Si ya lo hicieron, ¿alguien lo hizo ya el problema? Para que lo pueda compartir. ¿No? Bueno, se los dejo a ustedes que lo hagan, es de la misma forma el procedimiento que hicimos antes. Tendríamos que comprobar que sea un mínimo. Y por último, en el C, que nos pregunta, ¿qué importancia tiene determinar los valores de los apartados anteriores? ¿Cuál es la importancia de calcular el mínimo? En la función de costo marginal, en la función de costo promedio, ¿para qué me sirve calcular el mínimo? Suponiendo que acá nos había dado Q igual a 10, y acá suponemos que ese Q igual a 15,07 aproximadamente era un mínimo. ¿Qué importancia tiene saber esos datos? ¿Qué puedo decir? ¿Se me fueron todos otra vez? Yo creo que el objetivo de toda empresa es que gastar menos y ganar más. Bien, ¿cuándo hacer que el nivel sea óptimo? ¿Bien? Claro. Entonces, ¿cómo sería? Para el caso del costo marginal nos quedó Q igual a 10. ¿Qué sería eso? Que sería que el mínimo es Q igual a 10. De forma matemática yo veo, tiene 10 era un punto crítico, lo veo que es un mínimo, bien, pero en el contexto del problema ahora, esto nos pregunta sobre la importancia, saber cuándo es el nivel óptimo, pero en el contexto del problema, ¿qué puedo decir de ese mínimo? ¿Qué es ese Q igual a 10? ¿Qué puedo decir del costo marginal? Que en el margen de producir 10 unidades, los costos totales son los mínimos. A ver, ¿cómo de nuevo? En el margen de producir 10 unidades, los costos son mínimos. ¿Qué sería que el costo marginal sea Q igual a 10? Que en el entorno de determinada cantidad, en este caso 10, el producir una unidad más tiene un costo mínimo aproximado de X valor, porque tampoco es exacto en el caso de la derivada. Y el marginal hace referencia de una unidad más en ese entorno. Exacto, bien. Y que yo pueda analizar que el costo marginal, ¿qué estaba viendo? Las tasas, ¿bien? ¿Cómo van a ser las tasas antes de llegar a las 10 toneladas? Que van a ser menores y que a partir de aproximadamente 10 toneladas, los costos por toneladas producidas crecen en mayor medida que la unidad crecen anterior. o se van a incrementar, exacto. Como las tasas decrecían, las tasas se van haciendo cada vez más pequeñas hasta las 10 toneladas. Y después, desde ese punto en adelante, comenzaban a aumentar. Lo mismo para el costo promedio. ¿Qué me dice? Que el costo promedio, ¿cómo van a ser las tasas hasta las 15? Que nos daba el mínimo, 15, algo. ¿Qué pasa con las tasas? ¿Aumentan, disminuyen? Disminuyen. Disminuyen hasta 15 toneladas. Hasta las 15 toneladas. Bien, Sí. las tasas Y vuelven a disminuyen hasta aumentar. las 15 toneladas y después aumentan. ¿Qué sería? De que el costo promedio se va a ir incrementando. Se va a ir encareciendo el costo promedio, porque estamos hablando del costo promedio marginal. Bien, bueno, listo, entonces este es el problema 1. Vamos a ver rápido el problema 4. ¿Alguna duda con este problema? ¿Algo que quieran que revisemos? No, profe. Bueno, si tienen alguna duda sobre las argumentaciones que puedan realizar de esto de costo promedio cuando es marginal o del costo marginal, pueden ir en el teórico, en el módulo está
la teoría, que ahí le explica todo sobre el análisis marginal, y también la primera clase teórica fue con respecto al análisis marginal. Bien, analizamos qué significaba, podemos interpretar qué pasaba cuando derivaba las funciones. Bueno, nos vamos al problema 4, por lo menos plantearlo, y después cualquier cosa lo siguen ustedes o lo seguimos en la próxima clase. ¿De qué habla el problema 4? ¿Lo leyeron o lo hicieron? Yo lo estoy haciendo. Llegué a todos los gráficos. Bueno. Bien, contanos de qué habla ese problema, de qué trata, qué hay que hacer. No, una empresa que tiene su función de demanda en base a al registro tabular que da ahí, que es de ahí donde nosotros tenemos que encontrar la función de demanda y encontrar la demanda, como dice el punto A, para 6 y 7 pesos y para calcular la elasticidad. Bien, necesito calcular la elasticidad precio de la demanda. ¿Se acuerdan qué era la elasticidad precio de la demanda para empezar el concepto? ¿Qué era la elasticidad precio de la demanda? Yo podía ver cuándo era elástico, inelástico, ¿qué cosa? O sea, es la demanda de un bien y un servicio que, o sea, que los consumidores estarían dispuestos a renunciar por las variaciones de su precio. Exacto. Que estarían dispuestos a renunciar, como dijiste, por las variaciones de su precio. ¿Qué voy a ver yo? Que si aumento el precio, ¿qué pasa con la demanda? Si también aumenta en mayor medida que lo que aumenta el precio, o en menor medida, o si aumenta de la misma forma, ¿bien? Por igual, que en ese caso sería unitaria. Y si no, puedo ver si es elástica o inelástica. Si es sensible o no a la variación de los precios. Cualquier cosa, me voy acá en la unidad, tenemos que nos dice el cambio porcentual en la cantidad demandada y el cambio porcentual del precio. Esta formulita. Bueno, tenemos entonces, nos habla de, se lanzó al mercado una nueva variedad de nutrición para cabras destinadas a la producción láctea. Esta es la cantidad de alimento en toneladas y tenemos el precio en miles de pesos. Si pasamos esto a GeoGebra, deberíamos buscar una función de demanda. ¿Para qué? ¿Para qué buscábamos ahí la función de demanda? ¿Cómo lo relaciono? ¿Qué tengo que calcular con la elasticidad de la demanda? Para la elasticidad precio de la demanda, tengo que usar esta formulita que me dice que tengo la variación en Q y la variación en P. Si me voy más abajo, tenemos esta formulita, ¿bien? Dice Q2 menos Q1 sobre Q1, o sea, las cantidades y los precios, ¿bien? Entonces tenemos que conocer, ¿qué nos pide? Si el precio del mercado pasa de 6 a 7 pesos. Entonces, cuando pase de 6 a 7, tendríamos ya para completar acá la parte de abajo de la fórmula, los precios. Cuando pasa de 6 a 7, acá completaríamos el 7, el 6, y acá de nuevo el 6. Y acá arriba, ¿qué tendríamos que completar? ¿Cuáles son las cantidades para ese precio de 6 y de 7 pesos? Nos vamos entonces al GeoGebra. Yo acá ya tengo la tabla de cantidad y precio. Y tendríamos que buscar la función de demanda. ¿Cómo era el comportamiento de la función de demanda? Vamos a poner acá texto la cantidad. Cantidad era en unidades, no en... ¿Me recuerdan cómo era la cantidad? En toneladas. En toneladas. Toneladas. Y el precio en miles de dólares. Miles de pesos o de dólares. De pesos. Bien. Bueno. ¿Qué me decían? La función de demanda tiene que ser decreciente. Bien. ¿Qué ajuste podría usar? ¿Se acuerdan que había como que siempre usábamos los mismos para una función de demanda? Vemos que no es un lineal. ¿Cuál puedo usar? Un exponencial. Puede ser un polinómico, un exponencial. ¿Por qué un exponencial? Vamos a buscar el exponencial. Los datos. ¿Cómo puedo fundamentar de que me quedo con ese ajuste?
Coincide con el comportamiento. Coincide con el comportamiento, ¿qué más? Si sacamos un R ¿Te cuadrado, ajusta? capaz queda 1. Bien, te ajusta los datos. Vamos a ver si tiene un buen coeficiente de determinación. Nos queda 1. Vamos a ver el redondeo. Está a 5 cifras. Bien, nos queda 1 redondeado a 5 cifras. Bueno, nos quedamos con un ajuste exponencial. Estas argumentaciones ustedes las tienen que hacer. En el caso del parcial, tienen que escribir por qué me quedo con un ajuste exponencial. Bien, a pesar de que ya lo vieron en otras unidades de matemática 2, tienen que fundamentar por qué me estoy quedando con un ajuste exponencial. Tenemos esta función. ¿Qué tenía que hacer? Quiero calcular la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué tenía que hacer? Tenía la formulita, me voy a la formulita. Esta nos dice la formulita. ¿Qué sería acá el Q2, Q1, P2, P1? ¿Qué tengo de información? ¿Las cantidades o los precios? Me voy al Los problema. precios. Cantidades. ¿Los precios o las cantidades? Las Tengo los cantidades precios. sería Q. No, los precios. Tenemos Acá los- nos dice, calcula el valor de la elasticidad, precio de la demanda, si el precio del mercado pasa de 6 a 7. ¿Bien? Entonces, tenemos los precios y necesitamos saber las cantidades. Nos vamos a GeoGebra. ¿Cómo hago ver cuáles son las cantidades para esos precios, para 6 y para 7? Acá en la gráfica yo estaría buscando, tenemos el precio acá sobre el eje de las ordenadas, para un precio de 6, para un precio de 7, quiero ver qué cantidades son demandadas. ¿Cómo lo puedo buscar? ¿Qué podía hacer acá? En la función de demanda, despejar la Q para el precio de 6 y después para el precio de 7. Bueno, y de forma gráfica, ¿cómo lo puedo hacer? Para que se pueda hacer así, de forma algebraica y de forma gráfica, ¿qué puedo hacer? Si yo estoy viendo acá, en el 6 o en el 7, ¿qué cantidad tengo? ¿Qué puedo hacer acá? Marcar un punto en 6 y en 7 que determinen las cantidades. Bien, lo puedo marcar como un punto, puedo hacer una recta también. Un punto sería, como tengo coordenadas, sería 6. Y del otro lado, en la otra coordenada, ¿qué pondría? Porque acuérdense que las coordenadas son primero en X y después en Y. ¿Qué pondría? Si fuera al revés, sería más fácil. Si fuera que tengo las cantidades, sí. ¿Cómo es la Escribo, por pregunta, ejemplo, profe? acá 100. ¿Cómo encuentro cuál es la cantidad demandada para un precio de 6 pesos, miles de pesos, y para un precio de 7? Una intersección. Tendríamos que Busco una poner intersección con una recta. Bien. I igual Lo que que decían de 6. forma algebraica también está bien. Lo que decían de marcar un punto también. Yo debería marcar un punto, pero no sé cuándo se va a cortar con la recta, ese punto. Entonces es más fácil hacerlo con una recta. Esto lo vamos a ampliar acá, si vemos. Fíjense, 6 nos da aproximadamente, ahí vemos que es 350, pero puedo buscar la intersección. Bien, ese punto, y después buscamos otra recta que sea I igual a 7. Marcamos también la intersección. Que tenemos el punto H. Bien, acá lo voy a dejar acá, si queda más grande, H y G. Bueno, ¿qué información me da esto? Yo tenía la formulita que tenía la variación de las cantidades. ¿Cuáles serían las cantidades demandadas? 350 y 335. Bien, 350,65, 58, lo podemos redondear. 351. Bien, o dejarle algunos decimales, bien, porque estábamos hablando en toneladas. ¿Qué tendría que calcular entonces ahora? Tengo que reemplazar en la formulita. Acá, Q2 menos Q1 sobre Q1, P2 menos P1 sobre P1. Teníamos los precios. ¿Cómo eran los precios? Que eso nos acordamos. ¿Cuál sería P2 y cuál sería P1? 7 menos 6 sobre 6. Sería 7.
7 menos 6 sobre 6. Y las cantidades me voy a fijar. ¿Cuál era la cantidad para 7? Acá, 335,24, vamos a redondear. Y menos 350,65, 66. 66. Sobre 350,66. Esto lo vamos a hacer acá en GeoGebra directamente. Entonces nos quedaría la variación de las cantidades. Tendríamos, habíamos dicho, la cantidad es 335,24,073 menos, pongo el paréntesis porque después tenemos que dividirlo, menos 350,25,58 dividido, ¿cuál era Q1? $335. Entonces acá lo puse al revés. A ver, ¿cuál es la cantidad para 7? 335. 350 es para 6. Ah, sí, 350. Dividido 350,6558. Bien. Tenemos menos 0,04396. Y ahora buscamos la variación de los precios. ¿Qué sería? Nos quedaba 7 menos 6 dividido 6. Bien, 0,1667. ¿Qué tenía que hacer esto ahora? La fórmula nos queda esto sobre esto. Bien, tenemos una fracción. Entonces los voy a dividir. Pero recuerden que, ¿qué pasa acá si divido un número negativo por un número positivo? Da negativo, pero tenía que tomar el valor absoluto. Bien, me va a dar negativo, pero tenía que tomar el valor absoluto. Entonces puedo poner abs o usar las rayitas y voy a hacer la división. Pero que me lo indique en valor absoluto. Bien, 0,26376 me queda. ¿Qué significa eso? ¿Lo puedo redondear? 0,26 o 0,264. Esta sería la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué me está indicando? Elasticidad precio de la demanda. ¿Qué me indicaba? ¿Cuál Que fue es la inelástica. variación? ¿Por qué? Porque ante un aumento pasa? del 16%, la demanda fue menos. Bien, la demanda fue menos, la demanda disminuye porque lo veo negativa, o acá lo que podríamos decir es que se aumenta. Esto sería lo mismo que 0,26 sobre 1. Entonces, ante un aumento de un 1% en el precio, la demanda se va a ver incluida en un 0,26%. Se reduce un 0,26%. Pero también lo puedo hacer, considerar 10% y acá 26%, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que la variación acá, en las cantidades y en el precio, acá en el precio es un 1% o un 10%, y acá va a ser un 0,26 o un 26%. ¿Bien? Se va a reducir. ¿Bien? Fíjense que cuando pasamos de 7 a 6, las cantidades estamos hablando de menos cantidades, o sea que se reduce un 0,26% ante un aumento de un 1% en el precio. ¿Se entiende? Porque acá abajo tendría un 1. Un aumento de un 1%, se reduce un 0,26% la cantidad demandada. ¿Bien? Veo que de 350 pase a 335. ¿Bien? Estamos hablando de una demanda elasticidad inelástica. Demanda inelástica. ¿Bien? Bueno, ¿qué más nos preguntaba? Después nos pedía establecer al menos un precio para el cual la elasticidad precio de la demanda es elástica y al menos otro precio para la cual es inelástica. ¿Cómo podía ver eso?
cuándo es elástica, porque ahí vemos nada más ante un aumento del precio en el mercado de 6 a 7 pesos, de 6 pasó a 7, vimos que va a influir en la demanda de que va a disminuir un porcentaje. ¿Bien? Por eso la demanda es inelástica. Pero ahora nos pide ver cómo hacíamos ver cuándo la demanda era elástica, cuándo era inelástica, cuándo es unitaria. ¿Bien? Esas definiciones las tenemos acá. Acá se tienen esto que yo les mostraba recién. Hay que Acá tenemos calcular las definiciones. la elasticidad puntual. Bien, me voy a la otra definición que es la elasticidad puntual de la demanda. Bien, acá tenemos la formulita. ¿Qué voy a usar? P, ¿qué sería P? Precio. El precio, pero en este caso, La con esta. expresión ¿Cuál fórmula tendríamos que usar? La que es precio en función de la cantidad. Precio en función de la cantidad, ¿bien? La función de demanda. Y Q vendrían a ser las cantidades. ¿Cuál tendríamos que usar de estas dos fórmulas? ¿Cuál tenemos? La función de demanda tenemos el precio en función de la cantidad. Entonces, ¿cuál voy a usar? La segunda es sobre La segunda, Q ¿bien? P prima. Porque acá tengo el precio, que esa función de demanda la voy a escribir acá arriba, y acá tengo Q, que lo voy a multiplicar por la derivada del precio. ¿Bien? Entonces esto lo vamos a escribir. Así no nos perdemos. Bien, acá vamos a escribir el resultado que nos había dado 0, no, era la otra. 0,26. 0,264. Bien. Bien, vamos entonces a la elasticidad puntual, precio de la demanda. Teníamos acá. Bien, vamos a hacer acá más chiquita. Así podemos ver la fórmula. Bien, vamos a usar esta fórmula entonces. Tenemos insertar, ecuación. Bien, acá tendríamos que buscar dónde está esa letra. Un segundo, acá. Esta. Bien, va a ser igual. Tenemos el valor absoluto y nos va a quedar una fracción. ¿Qué tengo que escribir acá arriba? Me dice P, la función de demanda. ¿Cuál era la función de demanda? Nos había quedado una exponencial, la ecuación de demanda o la función de demanda. ¿Cuál era? Me voy al GeoGebra. Esta era la ecuación. 200 por E elevado a la menos 0,01x, que usaríamos Q. Entonces sería 200 por E elevado a la menos 0,01 Q. Y acá abajo, ¿qué voy a escribir? ¿Cómo era la fórmula? Teníamos Q por P', o sea, Q por, ¿qué sería P'? Por la derivada de P. La derivada de P, la derivada del precio. ¿Cómo deriva una exponencial? Me quedaría, tengo una constante multiplicada por la exponencial. La constante me sigue quedando multiplicada, o sea que me va a quedar 200 y derivo esto acá abajo. ¿Qué me queda? Acá abajo. Menos 0,01 por 200. Bien, lo vamos a hacer rápido acá, así vemos cómo llegamos. El 200 me sigue quedando. Entonces derivo E a la menos 0,01Q. ¿Cuánto sería? ¿Qué pasaba cuando derivaba una exponencial? Una función exponencial. Queda igual. Me queda igual, o sea que me va a quedar esto, me va a quedar igual. Pero, como acá tengo otra función, tengo E elevado a la menos 0,01Q, que eso sería otra función lineal. Entonces voy a derivar, esa era la regla de la cadena, voy a derivar ese menos 0,01Q, que ¿cuánto me queda? Y lo voy a multiplicar. ¿Qué pasa si derivo menos 0,01Q? Menos 0,01. Bien, si multiplico menos 0,01 por 200, ¿cuánto me queda? 100. No.
Hacemos acá, si quieren. Menos 2. Menos 2, ¿bien? 200 por menos 0.01. Menos 2. Menos 2, entonces, e a la menos 0,01q. Entonces esto lo voy a copiar acá, multiplicado por q. ¿Qué tenía que analizar de esto? ¿Era simplemente reemplazar en la fórmula o qué me tenía que fijar para el resultado acá? Volvemos a la... ¿Qué me tenía que fijar? ¿Qué tenía que calcular? Que algo que me olvidé muy importante. ¿No tenía que igualar a 1, profe, para calcular la unitaria y de ahí saber dónde es inelástica y dónde es elástica? Bueno, lo voy a calcular. ¿Pero qué hago? ¿Qué calcularía con esos valores que tengo acá? ¿Qué tenía que analizar o calcular? El límite. ¿Bien? Algo que me olvidé, importante, es que tengo que calcular el límite de toda esta formulita. ¿Bien? Vamos a escribir límite. ¿El límite de qué? De cuando Q tiende, la variación de Q, o Q tiende a qué? A 0. A 0. Entonces analicemos qué pasa cuando Q tiende a 0. Acá arriba, ¿qué tenemos? 200 por e elevado a la menos 0,01q. Si yo acá en lugar de q pondría un 0, un número cercano al 0, me quedaría e elevado a la 0. ¿Y qué pasa cuando estoy elevando un número a la 0? Se vuelve 1. Me queda 1, ¿bien? Entonces me quedaría 200 por 1, que es 200. Y abajo, ¿qué me va a quedar? Entonces acá esto tiende a 1. Porque como en el exponente tengo un 0, e elevado a la 0 me va a quedar 1. 200 por 1 me queda 200. ¿Y acá qué me va a quedar? Acá, Quedaría menos 2q, porque la expresión entre paréntesis sería menos 2, sería q por menos 2. bien, si yo reemplazo acá por q, estaría tendiendo también a 1, que lo multiplico por menos 2, y me queda menos 2q. Bien, puedo simplificar eso y ¿cómo me queda? 200 dividido menos 2, pero le voy a, en valor absoluto, 200 dividido 2 me queda 100. 100 sobre q. 100 100 sobre sobre q. Positivo porque estamos calculando con el valor absoluto, no nos importa que ese número sea negativo. Entonces me quedó 100 sobre q. ¿Qué es ese 100 sobre q? Ahí yo puedo analizar cuándo va a ser unitaria, cuándo va a ser elástica o inelástica. ¿Qué sería unitaria? De que acá me tendría que dar igual a 1. ¿Cuándo me va a dar igual a 1 acá? ¿Qué número tendría que poner en lugar de q para que Cuando me dé Q 1? vale 100. Cuando q vale 100, ¿bien? Eso vayan tomando nota ustedes. Entonces, va a ser unitaria cuando q vale 100, porque queda 100 sobre 100, 1. ¿Qué va a pasar para valores más chicos que 100? O sea, me va a quedar 100 sobre 90, 100 sobre 80. ¿Qué pasa para valores más chicos? ¿Cómo me va a dar el resultado? Si yo divido un número más grande por un número más chico, ¿qué número? ¿Cómo me quedaría? ¿Quedaría Inelástica. más chico Mayor a o más 1. grande? Mayor a 1. Me va a quedar mayor a 1. Entonces va a ser Va a ser elástica. elástica. Bien. Entonces, para 100 va a ser unitaria. Q igual a 100. Si yo reemplazo ahí un 100, me va a quedar 1. Para valores más chicos que 100, me va a quedar elástica, porque va a ser mayor a 1. ¿Y qué va a pasar para valores mayores a 100? Me va a quedar, por ejemplo, 100 dividido 101, 100 dividido Va a ser 102. inelástica. Menores a 1. Me van a quedar valores menores a 1 y va a ser inelástica. Bien, eso lo puedo interpretar directamente desde el resultado o también me puedo ir a la gráfica y graficar esa función 100 sobre q. Bien, vamos a sacar acá un poco de cosas antes que se nos termine el tiempo, porque se va a cortar a las 1:30. Bien, tenemos la gráfica 100 sobre q, que sería acá sobre x. Bien, ¿cómo me hago dar cuenta de eso de que veíamos que para 100 va a ser unitaria,
¿Cómo lo puedo ver acá en la gráfica? Esto es 100 sobre X. ¿Cómo puedo ver eso de que cuándo va a ser unitaria, elástica, inelástica? Una intersección podemos hacer. Y igual a 1. Bueno, exacto. Y igual a 1. Voy a ver cuándo es unitaria, cuando Y es igual a 1. Entonces, Y es igual a 1, ¿para qué cantidad de toneladas? Veo que es para 100. ¿Bien? Entonces, le puedo marcar la intersección entre la recta y la función. Veo que para Y, que es el punto 101, veo entonces que para 100 toneladas la demanda va a ser unitaria. Para valores menores a 100, ¿qué pasa? Acá me va a dar valores más grandes que 1. Y para valores mayores a 100, me van a dar valores que están por debajo de esta recta igual a 1, o sea que me van a dar valores menores a 1 y sería inelástica. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Acá lo pueden aclarar bien, pueden escribirle unitaria, elástica, inelástica, pueden marcar acá el 100. ¿Qué otra cosa nos preguntaban? Bueno, entonces establece al menos un precio para el cual la elasticidad del precio de la demanda es elástica y otro para el cual es inelástica. ¿Cuál sería un precio para el cual es elástica? Y otro para el cual es inelástica. A ver, a partir de esta gráfica y de lo que estábamos comentando recién. ¿Cuánto sería elástica? Porque esto que hablábamos de que de 100 para valores menores y para valores mayores estaríamos hablando del rango, que es el apartado C. Pero en el apartado B les pide exactamente un valor en donde la demanda sea elástica o donde sea inelástica. ¿Cuál podría ser uno para que sea elástica? En las 50 que cantidades es elástica. Bien, para que sea elástica tendría que considerar un valor menor a 100, podría ser el 50, me fijo qué valor me da. Bien, voy a evaluar o hacer una recta, una intersección, T, evalúo en 50, me queda 2. Bien, fíjense que ahí me daría 2 la elasticidad precio de la demanda. Acá me da 1, acá en 50 me daría 2. ¿Y cuándo sería un valor en donde sea la elasticidad precio de la demanda una demanda inelástica? En 150, por ejemplo. En 150. Puedo evaluar cuánto es y me queda que en 150 es 2/3. ¿Bien? Es un número más chico que 1. ¿Bien? Bueno, eso estaría respondiendo entonces un poco junto a la B y la C. En la B tienen que dar un ejemplo en particular. En la C, escribir este rango que decíamos hasta las 100 toneladas y después de las 100 toneladas. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda con este problema o de otro problema que se quieran sacar? No, profe, todo bien. ¿Se entendió, profe? Bueno, ahí dejo de compartir y quería preguntarles si hay algún problema en que notaron que tenían más dificultades para tenerlo en cuenta para la otra clase. Que quieren que veamos. Ahora no llegamos con el tiempo, pero para la próxima clase o avisarles para que lo vean con los profes. ¿Alguno en que hayan presentado dificultades? Voy a cortar acá la grabación.